Haciendo misiones en el poder del Espíritu Santo. Qué lindo tema, porque ese es el tema, hermanos, de la experiencia de los apóstoles allá en el primer siglo de la iglesia. Y creo que eso se convierte para nosotros en un modelo de que así deben de ser las cosas. Amén. Hacer la obra de Dios no en el poder de nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestros recursos. Porque todo esto, hermanos, nuestra sabiduría, nuestras fuerzas, nuestros recursos son demasiado limitados para la meta, la misión que Jesucristo entregó a la iglesia. Porque Él dijo: vayan por el mundo, a las naciones, a todas las naciones, a toda criatura. Y cuando hablamos de eso, hermanos, imagínense ustedes, solo en China hay 1.300 millones de personas. Un número poquito menos, pero similar, allá en India. Más de 1.000 millones de personas en una sola nación. Y así, hermanos, en cada uno de los continentes del mundo, la población es tan grande que no podríamos alcanzar jamás a las naciones si confiamos en nuestros recursos, confiamos en nuestras limitaciones, confiamos en nuestra capacidad. Si hablamos no solamente del tamaño en cuanto a población del mundo, sino que también le agregamos los enormes problemas, obstáculos, hermanos, que en las naciones hay para predicar el evangelio. Obstáculos de tipo religioso, ¿verdad? De tipo ideológico, obstáculos de idiomas, para poder llevar el evangelio en el idioma, pues, de las poblaciones. Hay dialectos, hay idiomas más conocidos, y los que van a predicar el evangelio, por ejemplo, a los lugares donde son dialectos bastante difíciles, extraños, de aprender, de comunicar, tienen que internarse primero, tienen que aprender el lenguaje, aprender el dialecto, vencer las barreras culturales de los alimentos, de las costumbres, de las formas de vida que tiene cada cultura, que tiene cada pueblo. Hermanos, es un trabajo enorme, es un compromiso, hermanos, tan grande. Por eso es que debemos de hacer las misiones en el poder del Espíritu Santo, porque es la única manera como la iglesia va a poder cumplir el mandato de Dios, si lo hacemos en esa calidad, si lo hacemos en la calidad de confiar en el poder del Espíritu que acompaña a la iglesia del Señor Jesús. Por eso las palabras de Cristo, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a hablar un poquito sobre este libro, porque este libro habla del testimonio de la iglesia haciendo el evangelismo nacional e internacional a través del poder del Espíritu Santo. En Hechos 1, versículo 6 dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
Versículo 11, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ve qué importante, porque aquí hay dos momentos. El momento cuando Jesús le habla a los discípulos, a su iglesia, hermano, la iglesia de todos los tiempos, que está representada por ese grupo pequeño de discípulos que oyeron estas palabras últimas de Jesús y que lo vieron irse al cielo después de haberle dado mandamiento. Ese es el primer momento cuando recibimos de parte de Cristo, después de haber resucitado y antes de la ascensión a los cielos, hermanos, el mandato de llevar el evangelio, de predicar la palabra, de traer las almas a los pies de Cristo, el reino, al reino de Dios. Y el otro momento es un momento profético, es un momento del futuro, porque aparecen ahí en ese escenario dos varones, es decir, dos ángeles que se pararon allí y hablaron y dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ustedes lo ven ir al cielo, este mismo Jesús volverá un día del cielo a la tierra. Entonces, hermanos, desde el momento, fíjense, momento uno, el momento que Jesús da el mandamiento antes de ascender, y momento dos, que está en el futuro, cuando Jesús regrese. ¿Qué debe de suceder, hermanos, entre ese primer momento, que para nosotros ya transcurrieron 2000 años? Ese primer momento cuando Jesús nos da nos hace el llamado, nos compromete, nos da un mandato de ir y predicar su palabra. Quiere decir, hermanos, que entre la comisión que recibimos de Cristo y su segunda venida, o sea, el regreso de Cristo, que esperamos que el Señor vuelva pronto, este evangelio o esa misión que Dios les encomendó sea anunciado en todas las naciones. En otras palabras, hermanos, antes de que Jesucristo vuelva, antes que Jesús regrese a este mundo, todas las naciones deberán haber oído, deberemos haberles anunciado el evangelio, haberles predicado el plan de salvación, haberles instado al arrepentimiento, haberles llamado a que se vuelvan a Dios, que abandonen su vida rebelde con Dios, que vuelvan al Señor y le entreguen su corazón, porque es la única manera como, hermanos, podemos escapar de la condenación, podemos escapar de la perdición que está más allá de la muerte física. Entonces, por eso Cristo, entre el momento que Él da, hermanos, el mandamiento de ir y predicar, y el momento profético futuro de volver, se tiene que haber predicado el evangelio. Y nosotros estamos comprometidos, amados hermanos, totalmente comprometidos para llevar ese evangelio a las naciones antes que Jesucristo venga. Porque vea lo que dice la palabra del Señor también en Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, en este tiempo Jesús estaba refiriendo al tiempo profético, al tiempo final. Y dice que muchos falsos profetas se van a levantar para engañar a muchos. O sea, ¿quién es un falso profeta? Alguien que no predica la verdad del evangelio. Y cuando hay personas que escuchan a una persona que no predica el verdadero evangelio, sino predica de su propio corazón o invento de los hombres, lo que sucede es que las personas que los escuchan y reciben su palabra, su alma es desviada de la verdad y desviada de la posibilidad de salvación, porque solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Yo soy el camino, verdad y vida.
Pero si alguien le pone oído a los profetas falsos que predican de su propio corazón, predican doctrinas de hombres y no el evangelio, hermano, las almas son desviadas a perdición, porque también dice la Escritura que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el agujero, en el hoyo, en la trampa, en otras palabras. También dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se acabará. Dice, multiplicado la maldad. La maldad en el mundo es otro distractor, hermanos, que hace que las personas dejen de ver el valor espiritual como una prioridad y sobre todo la necesidad de Dios, de adorarlo, de honrarlo, de creerle, de servirle, por los deleites del mundo, por el dinero, por las cosas que con el dinero se pueden comprar, por los placeres, el sexo, hermanos, la diversión, las drogas, el alcoholismo, la buena vida, entre comillas, porque no es buena vida. Algunos dicen buena vida, pero la verdad es que es mala vida, porque es una vida que sí puede haber algún placer en la carne, en el cuerpo, en diríamos en los sentimientos humanos, hermanos, pero lleva perdición espiritual. Entonces no es una buena vida, aunque así le llama la gente. Porque la maldad es otro distractor. Y muchas veces, hermanos, la iglesia puede caer en el error de dejar de predicar la palabra de Dios, de dejar de anunciar el evangelio, porque Cristo quiere que antes que Él vuelva, hermanos, el mundo haya conocido su palabra, el mundo haya tenido la oferta del evangelio, el llamado de Cristo a todas las naciones, pero a causa de la multiplicación de la maldad, el mandato de Cristo, hermanos, llega a ocupar un segundo, tercero, cuarto plano en la vida, ¿verdad? Porque, y tristemente, muchos cristianos se han dejado, digamos, envolver por la maldad del mundo. Y aun cuando muchos están dentro de los templos, de las iglesias, o se identifican como cristianos, pero su corazón no está con Dios. Su corazón está como le pasó a la mujer de Lot, ¿recuerdan? La sacaron de allá, de donde iba a caer fuego y azufre, salió físicamente del lugar, pero su corazón estaba allá en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que el Señor a través de los ángeles le dio clara indicación de que no volvieran a ver atrás, pero ella volvió a ver atrás. ¿Por qué? Porque su corazón estaba allá, porque había sido envuelto el corazón, hermanos, por la maldad del mundo, por los placeres del mundo, por los deleites de la carne. Que estas son las cosas que distraen, hermanos, muchas veces al cristiano, a la iglesia y por supuesto al mundo mismo, de buscar lo más esencial, lo más importante, lo más valioso, que es la gloria de Dios, que es la salvación de Dios, que es la misericordia de Dios. Pero dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa perseverar? Significa, hermanos, mantenerse firme, sin ver atrás. Como Jesús dijo, si alguien ha tomado la rienda del arado, el que ara la tierra, claro, no es como hoy en día que hay tractores para arar la tierra, pero estamos hablando dentro del contexto bíblico, tenían que hacerlo con burros o con animales, con bueyes. Hermanos, el que labraba la tierra tenía que mantener la mirada hacia adelante mientras araba la tierra, porque si no los surcos podrían salir torcidos si él volteaba a ver atrás mientras estaba arando la tierra. Entonces, de la misma manera, perseverar significa no quitar nuestra mirada de Jesús. Perseverar significa honrar a Jesús, significa obedecer a Cristo, significa hacer su voluntad,
significa cumplir el mandato que Él nos dio de llevar la palabra y no soltar a Cristo, no soltar la Biblia, el Evangelio, no soltar la santidad, no soltar la oración, no soltar la fidelidad, no soltar, hermano, todo aquello que le da vigor al cristiano y le da vigor a la iglesia también. Perseverar también en el compromiso de llevar el Evangelio de Cristo. El que persevera no le hace caso a los falsos profetas porque tiene el discernimiento del Espíritu. El que persevera no permite que su corazón sea envuelto por la maldad o por el atractivo de los placeres de la carne que pueden desviar su corazón de la obediencia sincera a Cristo. Entonces tenemos que perseverar peleando contra todo aquello. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 14. Porque este evangelio tiene que ser predicado, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin de lo que dijeron estos ángeles, estos varones, que le dijeron a los discípulos: este Jesús que ustedes ven que fue al cielo, este mismo Jesús va a volver. Y entre ese punto, hermanos, del mandato de Cristo antes de ascender al punto profético del regreso de Cristo, el mundo tiene que ser evangelizado. El mundo tiene que conocer, hermanos, el amor de Cristo. El mundo tiene que saber cuál es el plan, hermanos, de redención que nació en el corazón de Dios por amor a usted y a mí y por amor a todas las naciones y a todas las personas en el mundo, antes de que llegue el fin. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo, hermano? ¿Cómo vamos a perseverar en fidelidad a Cristo y en obediencia al llamado que Él nos dio de llevar su palabra a las naciones? Para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para ello necesitamos, hermanos, ser revestidos, investidos, llenos, sustentados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que buscar, hermanos, la unción del Espíritu Santo continuamente en nuestras vidas. No podemos vivir, hermanos, sin la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo el cristiano está desarmado. Sin la unción del Espíritu Santo el cristiano está vulnerable, hermanos, a los peligros, a los ataques del enemigo. Sin la unción del Espíritu Santo la iglesia se puede extraviar. Sin la unción del Espíritu Santo la iglesia, hermanos, se puede enfocar en cosas triviales de la tierra y no en la misión esencial que Dios, que Jesús le entregó a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos llenos del Espíritu Santo, porque así es como vamos a hacer su obra. Así es como vamos a impactar el mundo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos verlo en los 28 capítulos de este libro. No lo vamos a leer, no se preocupen, hermano. Ya algunos dijeron, 28 capítulos va a leer el hermano, vamos a salir mañana a la hora del desayuno de los varones. Pero puedo hacer referencia a 3 etapas que vemos aquí en el libro de los Hechos. Entre los evangelios o el evangelio de Cristo al capítulo 1 del libro de los Hechos, ahí vemos el llamado de Cristo, ahí vemos la vida de Cristo que es entregada por la humanidad y el mandato de Jesús de que su palabra sea predicada en todas las naciones, ¿verdad? Porque venimos del evangelio, el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y luego el compromiso al cual Él lleva a la iglesia para predicar el evangelio del perdón de Dios a las naciones. Ahora, del capítulo 2, el versículo 1 que habla del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu Santo les daba que hablasen. Y luego, hermanos, de ese milagro poderoso que encontramos allí en ese capítulo 2, dice la Biblia que Pedro en el versículo 2:14 se levanta.
Y se levanta lleno del Espíritu. El mismo que lo había negado 3 veces. El mismo que se había acobardado cuando vio la amenaza de los soldados romanos y cuando vio el sufrimiento de Cristo. Este mismo, pero ahora, hermano, lleno del Espíritu. Ahora, bajo el poder investido de la gracia y el poder del Espíritu Santo, dice la palabra, se pone en pie y comienza a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe a quiénes les predicó? No solamente le predicó a todo el pueblo, sino le predicó a aquellos que habían acordado quitarle la vida a Jesús. Porque está hablando de los líderes religiosos, conocido como el Sanedrín, que eran los líderes que dirigían prácticamente la parte espiritual o religiosa de la nación de Israel, como también la parte económica y política. Era como el corazón del gobierno de Israel. Y a ellos le predica la palabra, no importando que hicieran con él lo que habían hecho con el maestro, que lo habían acusado injustamente y lo habían llevado al Calvario, a la crucifixión. Pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo y no le teme a la muerte, no le teme a la prisión, no le teme a lo que pueda decir la gente, sino que ahora él se levanta en el poder del Espíritu Santo para hablarle a la nación, a los líderes de Israel y también al pueblo, y el resultado de ello es que las almas vinieron a los pies de Cristo. Y ahí comienza, hermanos, una manifestación del poder y de la salvación de Dios de manera impresionante. Vemos cómo va progresando la palabra. Vemos cómo las almas están viniendo a los pies de Cristo. Vemos cómo los milagros de Dios, las señales, las maravillas comienzan a manifestarse. Los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los leprosos son sanados. Hay muertos que resucitan también. El poder de Dios comienza a manifestarse. ¿Cuándo, hermano? Cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Y por ese poder, la iglesia pudo hacer la obra. Pero hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos, la iglesia se había limitado a la predicación del Evangelio, con poder, con señales, con milagros, sí, pero se habían limitado únicamente en el área donde estaba Jerusalén. Pero Jesús les había dicho, ¿qué les dijo él en el versículo 1:8 que leímos? Me seréis testigos comenzando en Jerusalén. Pero no les dijo que se quedaran allí. Dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que para nosotros es Australia, lo último de la tierra desde aquí. Pero ellos se habían quedado únicamente en Jerusalén. Judea es la parte de Jerusalén a la parte sur, que es la parte que llega allá por todo el desierto de Judea hasta llegar allá al Mar Rojo, la parte más sur de Israel, donde está ahí la entrada del Mar Rojo. Hay una linda ciudad ahí que se llama Eilat. Y Jesús dice, tienen que predicar no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, de Jerusalén hacia abajo, hacia el sur, hasta llegar al mar. Pero también dice, tienen que predicar en Samaria, que es de Jerusalén hacia arriba, hacia el norte, hacia los países que están ahí, como Siria, como otros países que están ahí a ese lado norte de Israel. Tienen que ir al norte, en otras palabras. Tienen que ir al sur, tienen que ir al este, tienen que ir al oeste, porque dice, y hasta lo último de la tierra, el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, como ellos solamente se quedaron allí en Jerusalén, los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos habla de la evangelización
en el área de Jerusalén, la persecución que se levantó después de la muerte de Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, hermanos, provocó que la iglesia fuera esparcida por diferentes partes del mundo, conocido en aquel tiempo. Por eso cuando llegamos al capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, vemos a Felipe predicando ¿dónde? Predicando en Samaria, o sea, en la parte norte de Israel, lo que hoy es Damasco, lado de Siria. Ahí, hermanos, está predicando la palabra de Dios este siervo que era un diácono. Fíjese, no era un apóstol, sino que era un diácono que el Señor le dio pasión para predicar la palabra. Entonces Felipe se fue a predicar y ahí estaba en una campaña poderosa donde dice que los demonios salían con gritos, que las almas venían, que la ciudad entera estaba llena de gozo, dice, de alegría, porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo y porque el Evangelio trae gozo, hermano. El Evangelio trae bendición. El Evangelio trae prosperidad en el Espíritu. El Evangelio trae, hermanos, paz a las naciones. Entonces había mucho gozo. Este hombre estaba predicando la palabra, pero vino, hermanos, por medio de una sacudida que Dios le dio a la iglesia por la persecución imperial. Cuando usted va al capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, el primer mensaje que Jesús le da a la iglesia allí, que son 7 mensajes que el Señor le da a la iglesia, es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia a quien el Señor le da el mensaje en el Apocalipsis. Fue la iglesia sufrida del primer siglo, la que está representada allí. Fue una iglesia, hermanos, que fue atacada por el imperio romano y por los religiosos del judaísmo. Sin embargo, esta iglesia, Dios, hermanos, la llenó del Espíritu, la llenó de su poder, de su gloria, para que ni aún la amenaza de la persecución imperial pudiera detener el avance, el testimonio de esta iglesia. De tal manera, hermanos, que el Evangelio, luego del capítulo 8, comenzamos a ver que el Evangelio llega a Asia, todas aquellas partes como Éfeso, como Corinto, como Sardis, todas las iglesias que están ahí mencionadas, Grecia. Hermanos, el Evangelio llega a esa parte del mundo. Llegó a Etiopía el mensaje del Evangelio, que es la parte ya de África. Llegó a Egipto. Llegó, hermanos, a tantos lugares. A partir de ahí el Evangelio comenzó a llegar a todas las naciones. Incluso hay evidencias que Pablo, el apóstol Pablo, que fue el misionero que más espacios llenó con el Evangelio, lo que hoy conocemos en algunas naciones de la tierra como Grecia, como Roma. Este hombre llevó la palabra allí a todos esos lugares. Incluso hay evidencia de que él tenía planes de ir a España. Incluso en España se dice, hay algunas evidencias ahí de que Pablo llegó a predicar a España. Aunque el libro de los Hechos solamente menciona que él tenía en su corazón ir a España a predicar el Evangelio, pero no lo dice la Biblia que efectivamente él pudo ir, o sea, que esté relatado en la Biblia, pero en España hay ahí religiosamente hablando, históricamente hablando, evidencias que Pablo llegó hasta Roma, no solamente a Roma, sino a España, predicando el Evangelio del Señor Jesús. Si eso es así, hermanos, si eso fue así, significa que toda la cuenca del Mediterráneo, ¿verdad?, donde están estos países, Israel, Beirut, Siria, y vamos hacia arriba, bordeando lo que es el Mediterráneo, pasamos, hermanos, por los países, llegamos a Grecia, llegamos a
a Roma y allá, ya en la ribera del mar Atlántico, del océano Atlántico, ahí está España. Entonces, si eso es así, significa, hermanos, que Pablo y sus equipos misioneros llegaron el evangelio, llenaron con el evangelio todos esos sectores del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 viajes misioneros hizo Pablo, en condiciones, hermanos, que hoy en día nos reiríamos, en barcos que prácticamente eran barcos pequeños, con muchos peligros porque no tenían motores, básicamente se movían por el viento, por las velas, y se movían por remos, pasando peligros enormes que menciona la Biblia en el libro de los Hechos, llevando el evangelio de un lugar a otro, recorriendo, hermanos, las ciudades, predicando el evangelio de Cristo, porque Pablo estaba seguro de lo que Jesús había demandado de él: predica el evangelio, y cuando yo vuelva, porque voy a volver, que todas las naciones hayan escuchado el evangelio, que todas las naciones hayan tenido la oportunidad de salvación. Y eso es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, hermano. Nosotros no nos libramos del compromiso. Usted puede ignorarlo, usted puede decir: ese es trabajo de los pastores, de los líderes, de los misioneros, de los evangelistas, y usted quedarse únicamente viendo, observando. Pero eso no lo va a eximir de la responsabilidad que Dios le ha dado a cada cristiano, a cada iglesia, a cada pastor, a cada líder en las naciones, hermanos, del compromiso de llevar, de hacer el mejor esfuerzo posible para que el evangelio de Cristo pueda llegar hasta todas las naciones de la tierra. Usted y yo estamos comprometidos. Lo acepte o no, lo quiera o no, pero yo espero que lo querramos y lo aceptemos todos, porque el compromiso ha sido dado para todo cristiano, para todo siervo de Dios. Hermanos, antes que Cristo venga, tenemos que llenar con el evangelio las naciones. Amén. Cada nación, imagínense, cada iglesia. Qué lindo fuera. Yo creo que el mundo pronto va a ser evangelizado si cada iglesia, como la nuestra, una iglesia cristiana local aquí en esta ciudad, hermanos, se levanta con ese compromiso para clamar por las almas, clamar por los recursos del Espíritu Santo, hermanos, para que podamos ganar las almas para Cristo, evangelizar este país. Si cada iglesia en cada una de las naciones se levanta, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, le aseguro que la evangelización está prácticamente asegurada. Sí, porque esto no se puede hacer en la fuerza humana. Esto no se puede hacer con los recursos nuestros, sino con el poder del Espíritu Santo. En esta noche, hermanos, que estamos inaugurando este evento tan lindo de la iglesia, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene, amén. Pidámosle que nos unja, pidámosle que nos dé, hermanos, su poder, su capacidad, que nos haga caminar en los recursos del Espíritu Santo, en su poder, no en mi sabiduría, no en mis capacidades, sino en su poder, porque si Dios usó a un hombre llamado Pedro, que se había acobardado en los últimos momentos de la vida de Jesús, pero lo restauró el Señor. ¿Se acuerdan que le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte? En otras palabras, el Señor le estaba anticipando que él se iba a debilitar y a caer, pero Jesús le dice: yo he orado por ti para que tu fe no falte. O sea, lo restauró el Señor. No solamente lo restauró a la fe, sino que lo llenó de su espíritu para que él fuera un mensajero, hermanos, de esperanza a las naciones. De la misma manera, si le hemos fallado al Señor, Él nos puede restaurar esta noche. Si usted dice: Señor, perdóname porque no te he puesto a ti en primer lugar,
No he puesto tu obra en primer lugar, me he interesado más en mí mismo, me he interesado más en mi trabajo, me he interesado más en mi familia, me he interesado en mis propias necesidades como persona y no, Señor, en tu reino, en tu persona y en tu voluntad. Perdóname. Dios nos puede restaurar, hermanos, si nosotros no hemos sido fieles a Cristo, si no hemos caminado con fidelidad al Señor, si le hemos fallado, si hemos cometido algún error, algún pecado en nuestra vida. Él nos puede restaurar esta noche, y no solamente restaurarnos, sino también llenarnos de su Espíritu, hermanos, para que Cristo llegue a ser la pasión de nuestra vida. Amén. La obra de Cristo llegue a ser la pasión de mi vida. No quiero vivir para nadie más, sino para Cristo. No quiero vivir para nada más, sino para hacer la obra de Cristo, porque hacer su voluntad, hermanos, es lo que nos conviene. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos conviene, porque Jesús nos enseñó a orar y Él dijo: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. En otras palabras, Jesús nos enseñó a orar de esa manera y a decir al Padre: Padre, que tu voluntad, así como es hecha en el cielo, de manera obediente 100% por los ángeles que habitan el cielo, que así también, Señor, en mi corazón haya una disposición, una determinación de vivir para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, que el mundo conozca que Él los ama y que en Él, únicamente en Él, a través de su Hijo, el mundo puede tener perdón y vida eterna. Ese es nuestro compromiso como iglesia. Por eso, hermanos, este fin de semana es tan importante para la iglesia, porque estamos meditando, fortaleciendo esa voluntad perfecta de Cristo, de que su palabra pueda llegar a los confines de la tierra y que usted diga: Señor, úsame a mí, úsame a mí. Aquí está mi vida, aquí está todo mi ser para hacer tu voluntad. Y prepárese, porque cuando usted le dice al Señor: Señor, aquí está mi vida, úsala, Él la va a usar, hermano. Prepárese, porque si usted ora de esa manera y le dice: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, la pongo en tus manos, úsala para tu gloria, no tenga la menor duda de que el Señor, hermanos, le va a tomar la palabra y lo va a usar para su gloria. Y usted va a ser ese canal de bendición para los que le rodean, para su familia, para todas las personas que están a su alrededor, para este país que necesita tanto el Evangelio, hermanos, y las naciones del mundo que necesitan del amor de Cristo y de la salvación de Cristo. Pero aquí está esta iglesia diciéndole al Señor: Señor, aquí está mi vida, úsala para tu gloria. Y que los jóvenes se preparen, porque Dios los va a mandar a las naciones. Solo los adultos dijeron amén. Los jóvenes no, pero prepárate, porque Dios te va a mandar a las naciones. Y que se prepare el corazón de tus padres también cuando tú le digas: Dios me llama y me voy a predicar el Evangelio. De que los papás nos quedemos llorando, pero felices de que nuestros hijos van por las naciones a predicar el Evangelio de Jesús. Amén, hermanos. Póngase de pie y oramos al Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor. Diga al Espíritu Santo: te necesito. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos el fuego de tu presencia, Señor. Necesitamos el fuego de tu presencia. Necesitamos hacer esta obra en el poder del Espíritu. Hermanos, por lo menos un minuto que nos queda, vamos a orar al Señor. Pídele al Espíritu Santo ahí donde usted está. Primero, quiero que todos, para no avergonzar a nadie, Dios sabe nuestro corazón, pero todos los que estamos acá, yo quiero que hagan esta oración conmigo. Dígale al Señor conmigo en voz alta: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor,
para pedirte perdón por mis pecados, porque te he fallado, Señor, porque he hecho lo que no te agrada, no he hecho tu voluntad, no he puesto en primer lugar el amarte a ti, el servirte a ti, el obedecerte para llevar el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Padre, así como restauraste a Pedro, así también te pido, Señor, que restaures mi vida esta noche, que me perdones, Señor, que me limpies, Padre, de toda desobediencia, de todo egoísmo. Señor, me entrego a ti, quiero servirte, quiero que tú seas lo más importante en mi vida. Quiero que tu obra, Señor, sea lo más importante para mi vida. Señor, llevar tu palabra a cada persona en nuestra nación y en el mundo sea lo más importante para mi vida. Señor, te entrego mi vida, úsala. Dígale: Señor, te entrego mi vida, úsala. Dígalo: Señor, te entrego mi vida, úsala. Úsala para tu gloria, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Dígale: lléname, Espíritu Santo. Lléname de tu fuego, Espíritu Santo. Lléname de tu gloria, Espíritu Santo. Lléname de tu poder, Espíritu Santo, para poder hacer esta obra, no en mis fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu, Señor. Padre amado, gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, y aquí está mi vida para tu servicio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora levante sus manos y adórelo y dele gracias. Levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, que tu poder me capacite, que tu Espíritu me capacite, Padre, para levantarme, Señor, para no tener temor y hablar de Cristo, para poder anunciar con pasión el amor de Jesús a cada persona, a cada alma, a cada vida. Señor amado, aquí está mi vida. Señor, la pongo en tus manos preciosas, Padre. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Oh Señor, haz esa obra preciosa, Padre. Espíritu de Dios, oh, llena este lugar, Señor, sobre todo nuestro corazón. Una vez más, dígale: Espíritu Santo, te necesito. Oh, te necesitamos, Señor.